Bueno, hoy vamos a abordar un tema que en la semana ha sido muy discutido, no solo en el ambiente empresarial, sino en los hogares. Y es que este decreto de urgencia 003 que el Estado emitió el año pasado por el tema de los conflictos, el tema de la corrupción en el caso de Odebrecht, para salvaguardar el pago de la reparación civil y un poco que no se corten también esta cadena de pagos, va a vencer la próxima semana. Ante ello, el Poder Ejecutivo ha presentado en el Congreso un proyecto de ley, pero ya una norma específica para que esto fluya de una mejor manera, se corrijan algunos errores que tenían en este anterior decreto de urgencia. Y bueno, y para ello hemos invitado al doctor José Verona. Él es abogado, especialista en términos económicos y en términos corporativos. Señor Verona, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Gracias por la invitación. Aquí a disposición. Sí, un poco para que nuestros amigos de Andina conozcan de qué se trata este decreto de urgencia 003 que se tiene que inmediatamente se tiene que variar. Y obviamente no sé si ya van a quedar los tiempos en el Congreso como para que se apruebe esta norma que ha presentado el Ejecutivo, ¿no? Esta norma fue dada el año pasado, en el mes de febrero. Es un decreto de urgencia que tiene una validez de un año. Vence el martes 13 de febrero. Mira, el martes 13, esta fecha apocalíptica, vence este decreto de urgencia y el gobierno tiene que tomar alguna carta en el asunto, ¿no? La primera carta que se ha jugado es enviar un proyecto de ley al Congreso para que sea el Congreso en el que saque una ley donde diga qué acciones se van a hacer. Entonces, todos los televidentes que nos siguen a través del canal de Andina se preguntarán ¿por qué es necesario esto? Porque si no hay ninguna medida, a partir del 14 de febrero, Día de los Enamorados, va a ser el día de Odebrecht, porque va a poder vender todas las empresas, todos los inmuebles, todos los vehículos, maquinaria y activos que tenga. Entonces el gobierno urgentemente tiene que tomar cartas en el asunto para sacar o un nuevo decreto de urgencia que le amplíe el actual, si es que no quiere hacer modificaciones, sacar uno nuevo que plantee notificaciones o sacar uno temporal hasta que este proyecto de ley que saque el Congreso sea permanente en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia del decreto de urgencia y del proyecto de ley? Que el decreto de urgencia que hemos tenido el 2017 ha durado un año, vence ahora el martes 13 de febrero. Si lo convierten en ley a través del Congreso, ya no tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad, y puede estar presente durante todo el tiempo. Hay una cosa que se discute: ¿Odebrecht es culpable o es inocente? ¿Es responsable o no? Tiene que pasar el proceso judicial, obviamente, para poder llegar a una sentencia condenatoria. Un escenario. Otro escenario, tiene que haber confesión de parte. Hay un principio en el derecho que dice confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, tiene que haber alguna de las dos situaciones para poder hablar de un tema indemnizatorio. Antes de eso, hablamos de una probabilidad de condena y hablamos de una probabilidad de sentencia con monto indemnizatorio. Claro está, Marcelo Odebrecht, quien es el padre fundador del actual modelo de Odebrecht. Recordemos que Odebrecht tiene 3 generaciones, el abuelo le pasó al padre y el padre al hijo. Este hijo, Marcelo Odebrecht, fue el que encabezó el enmarañado de el Departamento de Obras Estructuradas, que era a través del modo del cual pagaban las coimas. Ahora, él ha confesado, él ha admitido que hubo coima en el Perú y que se sobornó a algunos ministros, presidentes de gobierno y funcionarios. Entonces, esta confesión prácticamente nos pone en vilo sobre qué vamos a cobrar como indemnización. Sí. Ya se estableció un monto, este monto es mayor al monto indemnizatorio que ha habido en Brasil, y en Brasil ha habido mayor número de obras, pero cada país se maneja independientemente. Ahora, el decreto de urgencia 003 plantea un fideicomiso. ¿Por qué plantea un fideicomiso? Porque toda norma vale de aquí en adelante, no vale hacia atrás, no es retroactiva. Todo dinero que se reciba Odebrecht y sus asociadas de ahora en adelante van a pasar por este fideicomiso. En ese decreto 03, bueno, muchos especialistas han un poco que no estaban de acuerdo con las especificaciones que tenían este fideicomiso, porque había muchas empresas que de repente querían adquirir los activos o querían entrar a ese negocio, pero como no estaba muy claro el fideicomiso, entonces un poco eso es lo que limitaba su ingreso.
A ver, el fideicomiso es una herramienta que se viene usando en el Perú hace más de 15 años. Se ha usado para obras que necesitaban tal nivel de garantía que el banco le decía, te doy la carta fianza si es que yo administro el dinero, si es que yo cobro el dinero a la entidad, si yo pago a los proveedores, si yo pago a los trabajadores y si yo te doy la utilidad a ti, si es que ganas. Ese es el mecanismo del fideicomiso. Yo voy a administrar el dinero, yo voy a cobrar, yo voy a pagar a proveedores, voy a pagar a personal y si es que sobra recién te doy a ti. Ese mecanismo existe en Perú hace 15 años. Nadie diga que es nuevo, es un mecanismo que se usa. Ahora, ¿por qué no ha funcionado el fideicomiso? Porque hablar de que en este primer año del decreto urgencia 003 ha habido 25 millones en fideicomiso es una cantidad paupérrima irrisoria. ¿Por qué no ha funcionado? Porque el decreto de urgencia salió tarde. El decreto de urgencia salió en febrero del 2017. Este problema lo tiene Marcelo Odebrecht desde el 2015. El caso Lavallato viene del 2015 en Brasil. Y la confesión sincera, o la delación, que es como le llaman ahí en Brasil, de Marcelo Odebrecht fue en el 2016. Cuando él hace la delación, cuando él confiesa, ¿correcto? Cuando él lo condenan, porque a él primero lo condenan, y estando condenado a 40 años, comienza a hacer delación para barajar sus años, en ese momento, como cualquier empresario que quiere eludir su responsabilidad, comienza a vender sus propiedades. Tal es así que en junio del 2016 venden en 450 millones un proyecto de Odebrecht. Entonces, es que es el proyecto de Líneas de Lima, ¿no? Entonces, peaje que tenemos y que seguimos pagando no pertenece a Odebrecht. Lo vendió en junio del 2016, 450 millones. Y se lo llevaron. Nadie pudo hacer nada, porque no existía decreto de urgencia que tome las medidas. El decreto de urgencia vino después, y cuando llegó el decreto de urgencia ya no había ninguna venta. Otro tema que también amarra el primer decreto de urgencia 033, y este también lo vuelve a amarrar, que para comprar algo hay que pedirle permiso al ministro de Justicia. No, hay que pedirle permiso al Ministerio de Justicia. No, señora, al Ministerio de Justicia, porque tiene que haber una resolución que venga firmada. ¿Esto es correcto? No, esto ralentiza la venta de los activos. Lo que debería hacer el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía o el Ministerio adscrito que esté encargado es hacer una tasación de los bienes y decir, este vaso lo vas a vender a $10.000. La persona que venga y deposite en caja los $10.000 que se lo lleve. Ahorita no. Este vaso, si tú quieres comprarlo, hay que hacer un informe legal. Hay que ver de dónde traes el dinero. Hay que ver cómo lo vas a pagar. Hay que ver que lo firme el ministro. Pero para que lo firme el ministro, que lo firmen sus 3 o 4 directores. Así no vamos a vender nada, ¿no? Claro. Pero esto va a pasar todavía por el Congreso, obviamente, y lo van a evaluar y imagino que hay posibilidad de que se mejore, si es que, como usted dice, en algunos casos todavía no está muy claro. La ministra Claudia Cooper presentó el proyecto el miércoles sobre las 6, 7 de la noche, ya sacaron el proyecto para que entre el jueves, ¿no? Como sabemos, ahorita en el Congreso las comisiones ordinarias están suspendidas. Entonces, ¿qué comisión va a pasar? No, que como tenemos la premura del martes 13 que vence, tiene que ser publicado en el Peruano Máximo el martes 13, para que esté vigente el miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados, a las 00 horas. Si no se publica el martes 13 en el Diario Peruano, no va a tener vigencia el miércoles 14. Entonces, el miércoles 14 a las 00 horas, Odebrecht vende todo y ya nos quedamos sin nada. ¿Qué pasa si Odebrecht vende todo? No le paga a trabajadores, no le paga a proveedores, no nos indemniza. Entonces, lo que se quiere es que se exonere de comisión, se exonere de segunda votación. Acuérdate que nosotros somos unicameral, no tenemos Cámara de Diputados y Senadores, tenemos una sola. Pero esta sola Cámara hace doble votación. Entonces, se le quiere exonerar de comisiones y se le quiere exonerar de segunda votación. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Bueno, vamos a comentar respecto a este fideicomiso, ¿no? La ley que asegura el pago indemnizatorio de reparación civil, ¿no? Y a favor del Estado, ¿no? Ahí se habla de dos tipos de fideicomiso. El fideicomiso de retención y reparación, y hay otro fideicomiso en garantía que va a tener un plazo de 90 días para ser constituido. ¿Cómo funciona esto? No hablamos de la misma herramienta, hablamos de dos herramientas permanentes. Una es para todas aquellas que participaron en los actos de corrupción, ¿vale? Que ahí tienes 3 tipos de empresas: las que han sido condenadas o han confesado, número 1, las que están siendo investigadas, número 2, y el tercer grupo son las que se quieren acoger a estos beneficios, ¿correcto? Son 3 grupos. Entonces,
tú vas a tener un fideicomiso de reparación, que es un fideicomiso donde básicamente las utilidades de las actividades que éstas tengan van a ir a este fondo y que va a servir para pagar la indemnización al Estado peruano por sus actos de corrupción, número uno. El fideicomiso de garantía es para seguir haciendo obras. A la mayoría de estas empresas a nivel mundial se les ha permitido seguir haciendo obras. No se les ha dicho vete, no se les ha dicho cierra, no se les ha dicho te bloqueo. ¿Por qué? Porque la única manera que estas empresas paguen una indemnización es que sigan haciendo negocios. No son empresas que tengan el dinero guardado, es empresas que tienen el dinero dando vueltas. Cuando SUNAT le hace la fiscalización a Odebrecht y le embarga el dinero, se está llevando el capital del Estado, que el Estado le dio para que construya. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación que enfrentamos. O sea, nosotros tenemos primero un fideicomiso que básicamente van a venir las utilidades para pagar todo el elemento indemnizatorio. Y tenemos un fideicomiso, un segundo fideicomiso de garantía que es para aquellas que van a seguir haciendo obras, porque al Estado le interesa que siga haciendo obras y de ahí nos cobramos, ¿no? Ahora, en el tema porque no solo la ley contempla esto de, ¿no?, la recuperación ¿no?, o el tema de la reparación civil, sino también la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo va a ayudar esta metodología, este sistema, para que obviamente la economía pues tenga un impulso, ¿no? El decreto de urgencia 003 no contempló nada acerca del actuar de SUNAT. SUNAT embargó las cuentas de Odebrecht y Odebrecht dejó hacer obra porque no tenía dinero para pagar a proveedores, no tenía dinero para pagar a trabajadores, ni tenía dinero para continuar con la obra. Entonces, producto de eso, paró Línea María, paró Ramiro Prealé, paró la Costa Verde Callao, paró el Gasoducto Sur, pararon todas las obras que tenía Odebrecht, paró Chavimochic. Todas son obras multimillonarias, todas son obras de miles de millones de soles. Entonces, todas estas obras pararon. ¿Pararon por qué? Porque se quedó sin fondos. Entonces, lejos del decreto de urgencia 003, el primero que salió en febrero del 2017, mantener nuestra economía o reactivarla, lo que hizo fue entorpecerla, ¿no? Mecanismos como no puedes vender ningún camión si no tienes la autorización del Ministerio de Justicia, entorpece, no agiliza, no reactiva la economía. Si yo saco una lista con el precio, el valor de todos sus activos y digo cualquiera puede comprar depositando en esta cuenta, activo la economía. Y más aún, si digo esa cuenta que van a pagar va a servir para el pago de los trabajadores, activo la economía, porque vende un camión sin permiso de nadie, está el monto tasado, depositan en la cuenta y inmediatamente la entidad que hace el fideicomiso agarra esa plata y comienza a pagar los trabajadores en orden de prelación. Primero las mujeres, después los mayores de edad. Entonces comienzas a pagarle a todos los trabajadores los pagos pendientes que dejó Odebrecht. Ese dinero va a los hogares, va a las amas de casa. ¿Y qué hacen ellos? Comienzan a distribuirlo a lo largo de sus necesidades. Esa transacción previa que usted dice es para evitar la susceptibilidad. Sí, claro, evitar la sobrevaloración o la subvaluación. Oye, se están llevando este camión que vale $50.000 a $20.000. No, ponerle un precio de tasación al que quiera comprarla, paga cash, deposita en la cuenta y el fideicomiso esa plata paga a trabajadores y luego de pagar a los trabajadores, paga a proveedores. ¿Estás activando la economía? Le estoy activando. Esta fórmula está en el decreto de urgencia 003, no está. Ni en el antiguo ni en el nuevo. Porque el antiguo tuvo una modificación del Ministerio de Justicia y ahora vamos a tener un proyecto de ley que quiere reemplazar mediante una ley. Tampoco está. Entonces, son mecanismos para activar la economía de manera expeditiva, de manera fax. Y en este caso, ¿a qué se refiere cuando habla de temas de reactivación, ¿no? Porque me imagino que también debe tener pues algún mecanismo, ¿no? Tiene sus mecanismos de reactivación. Por ejemplo, la empresa que hace confesión, la empresa que delata, va a poder seguir haciendo negocios, se va a poner de acuerdo sobre un monto indemnizatorio. O sea, pero el sector construcción como tal ya está parado. Tanto Odebrecht y las otras más de 30 empresas que están involucradas como asociadas se encuentran en un proceso de corrupción y se encuentran otras en un proceso de lavado de activos. Procesos que no sabemos si tienen o no tienen razón, pero el simple hecho de una empresa estar en un proceso hace que los bancos ya no te entreguen carta fianza. El elemento clave para que una constructora pueda hacer negocio con el Estado es la carta fianza. Y los bancos no te van a dar carta fianza. ¿Por qué? Porque tienes riesgo que cualquier juez, que cualquier fiscal te embargue. Entonces yo voy a querer darte una carta fianza, no te la voy a dar.
Y al no darla, estoy cerrando las puertas a las constructoras. Me parece que este 2018 deberíamos suspender el sistema de carta fianza para el sector de construcción y obras públicas, porque la mayoría de constructoras se van a quedar fuera. ¿Y qué esperamos? ¿Que vengan constructoras de otros países? Claro, evidente. Y ya la Asociación de Bancos también ha dicho que hay un monto de 3.000 millones de dólares que, bueno, que obviamente que están involucrados en este tema, ¿no? Bueno, un poco para redondear el tema, es posible que en la medida que el legislativo no procese pues, este proyecto todavía, porque obviamente son pocos días que faltan para que ya venza este decreto de urgencia, es posible que se saque un nuevo decreto de urgencia. Es posible que se saque no es posible. El gobierno está en la obligación de sacar un nuevo decreto de urgencia, que este decreto de urgencia tiene que ser publicado en el Diario Peruano el martes 13. O sea, o el Congreso aprueba el proyecto de ley el 12 para mandarlo el 12 al peruano y salga el 13 publicado, o el gobierno el lunes 12 manda un decreto de urgencia al peruano para que salga publicado el martes 13. Toda norma es vigente desde el día siguiente de su publicación. Esto vence el decreto de urgencia que tenemos a la fecha, digamos, el impedimento para que Odebrecht venda sus empresas, venda sus activos, venda su maquinaria, sus vehículos, sus propiedades, vence el martes 13, un día un poquito tenebroso, a las 23:59 horas. Si no había una norma publicada, ellos el 14 a las 0001 venden todo y no tienen ningún problema, porque no tienen ningún impedimento. Entonces el gobierno tiene que sacar sí o sí, máximo el martes 13, publicarlo en el peruano, un decreto de urgencia que diga las empresas involucradas en los actos de corrupción, producto del Lavallato y otros, el Club de los Carreteros y otros, Odebrecht y las asociadas están impedidas de vender tal temporalmente por haber participado en los actos de corrupción hasta tal fecha. Mientras en el Congreso se debate, se ponen de acuerdo y llegamos a un consenso para sacar una ley que sea permanente en el tiempo hasta llegar a las condenas del Poder Judicial. Bueno, vamos a pasar a un tema que también nos interesa, y es que por primera vez en el país nuestros amigos, todos los peruanos que de alguna manera han tributado, ¿no?, que están en la formalidad, vamos a poder obtener una devolución de la SUNAT de los impuestos en exceso que quizás se han realizado el año pasado. ¿Cómo es esto, señor? Tú lo has dicho, esto es histórico. Por primera vez en la historia del Perú, todos los trabajadores, tenemos 18 millones de trabajadores en la PEA, tenemos 7 millones y medio de personas con RUC identificadas ante SUNAT, entonces más o menos tenemos algo de 11 millones de personas que están en la economía informal, no van a gozar de este beneficio, pero tenemos 7 millones y medio de personas que están en la economía formal, que están en planilla o recibo por honorarios y que pueden gozar de este beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Tú que estás viendo este video de Andina TV, has ganado hasta 40.000 soles entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017, por haber ganado hasta 40.000 soles, puedes conseguir la devolución del impuesto que te retuvo la empresa. Sí, la devolución. O sea, ese dinero que te retuvieron en planilla o que te retuvieron en recibo por honorarios, la empresa, ese dinero, SUNAT te lo puede devolver, siempre y cuando tú hayas usado facturas de compra formales y tengas tu pago sustentado con un recibo por honorarios y el pago hecho a través de los bancos. Si cumples con esta metodología, SUNAT te va a devolver. Entonces, repito, si tú has tenido gastos médicos, gastos de salud, gastos de dentista, gastos de psicólogo, gastos de entrenador, y tienes una serie de profesiones que están involucradas, si tú has tenido estos gastos formales y has pedido tu recibo por honorarios y lo has pedido a través del banco, automáticamente te ganas la devolución del impuesto que te retuvo la empresa por haber tenido este gasto formal. ¿Eso lo hace, como usted dice, de manera automática o como nuestros amigos de repente están pensando, es que, bueno, yo tengo mi recibo con que pagué la atención médica, como usted dice, pero de repente los otros no los tengo? ¿Eso ya es automático, o si no los tengo igual no voy a recibir esa devolución? Para hacer la vida más fácil de todos los trabajadores,
porque esto se aplica a trabajadores que están en planilla y trabajadores que están recibidos por honorarios, ellos son los que se benefician con la devolución. Para hacer su vida más fácil, SUNAT obligó a que todas las personas naturales que presten servicios durante el año 2017 lo hagan a través de recibo por honorarios electrónico. Entonces, supongamos que tú me prestaste servicios médicos de odontología para mis hijos y me has emitido un recibo por honorarios. Ese recibo por honorarios va a estar en el buzón de mi clave Sol, va a estar en el histórico de mi expediente ante SUNAT. Yo entro con mi clave Sol y ahí van a estar los gastos que yo tengo, porque yo tengo ese recibo por honorarios electrónico, donde tú me lo has emitido. Entonces ahí está. Lo que SUNAT me va a pedir es cómo lo pagaste. Lo pagué con tarjeta, lo pagué con transferencia cuenta a cuenta, lo pagué con depósito en cuenta, lo pagué con cheque, que son las 4 formas por las cuales está validado ese recibo por honorario. Si tengo ambas, recibo por honorario y pago bancario, devolución de impuesto para ti. Para todos aquellos que han ganado menos de 40.000 soles, el pago de impuestos es cero a la SUNAT si tienen su gasto formal. En buena cuenta, si uno tiene este pago ha llegado a los 40.000 que usted dice, ¿cuánto sería la devolución? Va a depender del monto que uno... Va a depender cuán formal soy. ¿Correcto? Primero, va a depender de cuánto gané. Porque puede ser una persona que ganó 30.000 soles, otra que ganó 33, otra 34, otra 40. Primero, va a depender de eso. Segundo, va a depender de cuán formal soy. Los elementos para ser formal son los gastos médicos que te dije, el seguro de la empleada. Perdona, hay 12, creo que 12 profesiones. 13 profesiones, sí, gastos médicos, 13. El seguro de la empleada, sí, pues igual que el día que vence el decreto de urgencia de Odebrecht. Entonces, y los intereses del crédito hipotecario. Entonces, si yo tengo estos gastos que he mencionado, créditos hipotecarios, seguro de la empleada, 13 profesiones, gasto de salud, si yo los tengo, inmediatamente voy a conseguir la devolución por parte de SUNAT. SUNAT me va a premiar por haber tenido un gasto formal. ¿Y qué es lo que pasa en el Perú? La gente recibe su dinero a través de un pago formal en su cuenta bancaria. Pero vaya, saca el dinero y comienza a gastar en negro. Deme leche, deme azúcar, deme arroz. ¿Cuánto es? 28 soles. ¿Quiere boleta? No, nada. Y en ese momento estoy informalizando el gasto. Pero si yo voy a estos gastos que hemos mencionado, estas 13 profesiones o los gastos médicos, y pido mi recibo por honorarios y me pagan con bancarización, ese gasto es formal. Al ser un gasto formal, yo me gano la devolución de ese impuesto. Y a mí me devuelve SUNAT la retención que me hizo la empresa. Porque la empresa nos retiene, seamos planilla, recibo por honorario, la empresa nos retiene. Y vamos a ver, ¿qué pasa si yo gano más de 40.000 soles? Ya no tengo derecho a la devolución, también tienes derecho a la devolución, pero en menor monto. Porque a partir de los 40.000 te va a tocar pagar impuestos. Sobre ese monto se descuenta el impuesto y sale una devolución. La devolución va a ser solamente en lo que yo pueda hasta 40.000, nada más. No. Para los que tienen ingresos hasta 40.000 soles, te devuelven el 100% de lo retenido porque tu pago de impuesto es cero. Ya. Si fui formal. Arriba de 40.000 soles, la devolución va a ser una parte, porque me toca pagar impuestos y una parte que me devuelvan. Ambos. Debajo de 40.000 te devuelven el 100% de los impuestos retenidos. Arriba de 40.000, un monto dependiendo de cuánto fue tu ingreso y cuánto fue tu gasto formal. Pero todos van a tener la oportunidad. Ahora, los televidentes de Andina TV se deben estar preguntando, ¿y cómo es esto? ¿Necesito contratar contador? ¿Necesito hacer declaración jurada? Todas las personas que quieran acceder a la devolución van a tener que hacer una declaración jurada. SUNAT estratégicamente ya no obliga a que la declaración sea firmada por contador. ¿Por qué no lo obliga? Porque SUNAT va a presentar una declaración fantasma, lo que se llama una declaración respaldo. Tú vas a entrar con el buzón de tu clave Sol a la página web de SUNAT, pones tu nombre, tu número, inmediatamente va a salir tu declaración. Señor, usted ganó 40.000 soles, se fue al médico, tiene intereses, tiene la empleada en seguro, le sale una devolución de 1.200 soles. ¿Está de acuerdo? Hago clic y se acabó. No necesito contratar a nadie, pero estoy de acuerdo con los montos que me plantea SUNAT. Si no estoy de acuerdo con los montos que me plantea SUNAT, solicitar un contador, un asesor tributario o un asesor que lo guíe en estas cosas. Y la SUNAT misma también puede uno acudir, ¿no? Esto es fácil porque cuando ya en la página web está ya un proyecto de declaración, o sea, ¿qué pasa si yo solo tengo recibo por honorario de 5.000 soles mensuales por 12? Tengo 60.000 soles. Sobre los primeros 40.000 soles no pago, sobre los 20.000 para llegar a 60.000 sí pago. Y no tengo gasto formal, el único gasto formal que tengo es el interés del crédito hipotecario que pago al banco. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es mi cuota? 3.000 soles. Capital, 500 soles, interés 2.500. Los 2.500 de interés por los 12 meses probablemente sirvan para debitar, pero hasta un límite.
Entonces SUNAT me va a devolver los impuestos por los 40.000 soles, por los primeros 40.000, de 40.000 a 60.000. Me va a cobrar los impuestos, ¿correcto? Pero en menor cuantía, porque los primeros 40.000 no pagan, ¿correcto? Entonces, si yo sé que esto es así de simple, hago clic en la página web de SUNAT y me llega mi cheque, porque incluso tú puedes señalar una cuenta para que luego te salga el depósito en esa cuenta. Ni siquiera es que vas a ir a recibir un cheque y tal. Y ahora, muchos dirán, está bien, este proceso va a ayudar a la formalización también, quizás, va a ayudar a que también la recaudación sea mayor. Pero esta devolución, ¿ustedes han hecho ya un cálculo más o menos cuánto sería? Depende del comportamiento formal, depende que lo hagan las personas. Yo creo que debe haber dos cambios. Para el 2018 ya no se puede cambiar. Quisieron hacer un proyecto de reforma tributaria en diciembre, pero como vino lo del indulto, no le dieron la delegación de facultades y no hubo reforma. Durante el 2018 podemos reformar para hacer más eficiente el camino para el 2019, sí. Una de las cosas, la devolución debe ser automática. Como en Estados Unidos, no hay nada que inventar, esto ya existe. La devolución de impuestos no debe ser a solicitud. Debe ser automática. O sea, SUNAT hace sus cruces, bla, bla, más o menos, pum, te devuelvo. De frente a tu cheque. ¿Tengo que contratar contador? No. ¿Tengo que entrar a la página web de SUNAT? No. ¿Tengo que hacer clic? No. De frente que el dinero vaya a mi cuenta. Cuando yo abro mi RUC, me piden una cuenta, y en esa cuenta está. Si yo me equivoco, doy una cuenta que luego está cerrada y tal, ya es problema del contribuyente. Claro. Pero el contribuyente pone su cuenta, todo el año compra, vende, trabaja, hace sus compras formales, paga con banco, SUNAT hace su copia de respaldo para ellos, ya no por el contribuyente. ¿Acaso un albañil, un taxista, un soldador, un pintor, un ferretero, va a entrar a la página web de SUNAT? Entonces, primera valla que estás poniendo. Hay que quitarle esa valla, tiene que ser devolución automática, número uno. Número dos, que no exista límite en las profesiones. SUNAT está poniendo dos candados, recibo por honorarios electrónicos y que sea bancarizado. ¿Y aparte qué le pones un tercer candado que sean 13 profesiones? Que sean todas las profesiones. Nuevamente, la ama de casa, el albañil, el ingeniero, el pollero, el que vende pescado, el que hace transporte de carga, ¿tiene la lista de las 13 profesiones? No, entonces como no tiene lista, le resbala y no pide recibo por honorarios. Pero ¿qué pasa si tú le dices, todo servicio que te dé un profesional, pídele recibo por honorarios, págale con tarjeta y es deducible? Y la devolución va a llegar a tu cuenta porque es automática. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a pedir recibo por honorario a todo el mundo? ¿Y qué pasa cuando tú pides recibo por honorarios a todo el mundo? Tú vas a comenzar a generar más formalización. La formalización no viene por la devolución es el premio. La formalización viene porque los ciudadanos pidan su recibo por honorarios cada vez que haces un gasto. Bueno, yo decía de repente un monto, un cálculo de cuánto sería una devolución general, en total, porque cada año creo que es un porcentaje de la recaudación, unas devoluciones por otros conceptos. Entonces, de repente podríamos, pero no existe ese cálculo. No, sería muy a la ligera, ¿no? Sería muy a la ligera. Yo supongo que estaremos hablando de poco más de 10.000 trabajadores que necesariamente, yo no digo que el número sea 10.000, pero 10.000 trabajadores necesariamente van a pedir su devolución. Cada uno de ellos va a estar bordeando entre los 800 y 1.100 soles. Por 10.000 trabajadores podemos estar hablando de unos 80 millones, ¿no? En devolución. Sí, que, ojo, no es que muchos asocia esto de es menor recaudación. Perdón, no es menor recaudación. Es más dinero que se inyecta a la economía para que estas personas puedan comprar los útiles escolares, mejorar la casa, plantear un negocio, etcétera, ¿no? Finalmente, hablando de la recaudación, ¿usted cree que este año podemos mejorar el tema de la recaudación y la presión tributaria? SUNAT se ha planteado en 12% el incremento en la recaudación. Varios especialistas, no sé en qué se basan, para decir que no va a aumentar ni 5%. Yo creo que se equivocan. Tenemos dos hechos muy estacionales. Primero, los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos es una inyección de dinero a nuestra economía que activa en cadena los diferentes eslabones de la producción. Y el segundo hecho estacional es que lo conocemos, que es la reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios nuevamente es inyección de dinero en gran escala para la construcción de puentes, carreteras, casas, hospitales, colegios,
que nuevamente encadena hacia la producción. No, doctor, pero el 2017 no se gastó nada en lo que es temas de reconstrucción. Sí, efectivamente, porque se están haciendo los expedientes. Este año los expedientes están listos, van a ser licitados y va a ser entregado ese dinero. Muchas de estas empresas van a ser eficientes y lo van a entregar antes del 31 de diciembre y van a ser cancelados. Entonces comienza esta cadena de pagos entre proveedor-cliente, proveedor-cliente, proveedor-cliente. Y el tercer hecho, también estacional, no depende del Estado peruano porque no hay inyección de dinero directa, pero sí indirecta, es que los metales están volviendo a precios altos. Los metales, el cobre, el oro, el zinc, están volviendo a precios altos. Y estos precios altos hacen que los exportadores de estas materias primas comiencen a tener más dinero. Si tienen más dinero, comienza la cadena de pagos. Proveedor, cliente, proveedor, cliente, proveedor, clientes. Estos tres hechos van a hacer que se dispare nuestra economía y hay una recaudación que supere el 12% que SUNAT se ha proyectado. Perfecto, señor Bruno. Yo le agradezco porque nuestros amigos también ya se han ilustrado acerca de esta retención que tenían, la devolución que pueden obtener, si obviamente son formales, ¿no? Muy amable.